Buenos días. El día de hoy se va a platicar, acorde al texto de Edgar Viera, los obstáculos y costos de la no integración de América Latina. Por lo tanto, para el señor autor Edgar Viera hay que tener en cuenta tres factores. El primero es la integración multilateral versus integración regional. El segundo es integración supranacional versus integración intergubernamental. Y el tercero es inequidad en el reparto especial de los beneficios en la integración. Por lo tanto, en primer lugar, el obstáculo geopolítico aparece con la dualidad existente entre hacer integración en un marco regulatorio mundial obligatorio para las operaciones de comercio exterior y hacer mediante compromisos acordados en acuerdos comerciales regionales, los cuales deben ser compatibles con las normas multilaterales y que se presentan para el fraccionamiento y pérdida de capacidad negociadora por parte de los países en desarrollo. Igualmente, la estrategia de los países en desarrollo se basa en la presión y realización de las negociaciones bilaterales, por ende, obliga de manera generalizada a los países en desarrollo a contener menores condiciones para hacer prevalecer sus intereses. Esto hace referencia a la no disposición de posibilidades negativas en cuanto a la negociación de países en desarrollo, además de gestionar la frágil método de integración en la región. La superposición de compromisos en cuanto a la extenuante normativa de la economía de mercado dificulta las posibilidades de asumir compromisos comerciales que perjudican las fases más profundas de integración y a la vez se crean conflictos entre normas supranacionales de acuerdos regionales y obligaciones en acuerdos bilaterales. Los acuerdos comerciales y bilaterales bajo el contexto actual de globalización se concretan mediante acuerdos comerciales y bilaterales, pero que estos, como excepción a la cláusula de la nación más favorecida, debían ser compatibles con los acuerdos comerciales multilaterales que pasan a ser obligatorios para todo integrante de la Organización Mundial del Comercio. En el caso de las economías emergentes, la apertura del comercio internacional se condicionó a favor de las bases determinantes que dieron lugar a resultados positivos en cuanto a los actores se posicionan en este ámbito. Igualmente, se ha de mencionar el regionalismo abierto, donde en materia de integración se practica un peligroso reducimiento en el alcance y profundidad de las etapas, limitándose al establecimiento de la TLC, o zonas de libre comercio, pasando a un segundo plano aspectos vitales como la armonización de políticas macroeconómicas, regionales, sociales, culturales y políticas. Además del regionalismo abierto, conlleva realizar todo tipo de acuerdos regionales, a muchos bilaterales, donde se pierde la capacidad negociadora y se exponen a asumir compromisos para los cuales tendrían más plazo como países en desarrollo o no tendrían que asimilarlos hasta que se diferencien a nivel multilateral. El obstáculo en la integración en las negociaciones bilaterales se ha verificado la posibilidad para los países en desarrollo de obtener mejores resultados y más favorablemente. Estos se ven seriamente amenazados en negociaciones bilaterales de acuerdos comerciales de integración o TLC, ya que se pierde capacidad negociadora frente a las potencias que lideran la economía mundial. Se aceptan compromisos para los que se cuentan con mayores plazos de implementación en el marco multilateral de la OMC. Se desconoce la excepción de aplicar el trato de la nación más favorecida en acuerdos de libre comercio y uniones aduaneras, y se aceptan compromisos bilaterales violatorios de normas comunitarias supranacionales de acuerdo regional de integración. Para tener en cuenta los factores del señor autor, el segundo es integración supranacional versus integración intergubernamental. Por lo tanto, en segundo lugar se habla del concepto que ha estado presente durante todos los tiempos, cuando se ha pensado en la integración de los pueblos y desde el origen de la misma noción de integración. Se encuentran las ideas kantianas y hobbesianas en la actuación de los estados, como fue en la lucha y el ejercicio del poder, que apela a la supranacionalidad en la falla de la Liga de las Naciones o en las Naciones Unidas, promulgada por el presidente Wilson. Nuevamente se apela a la búsqueda de las fórmulas de la supranacionalidad ante la ocurrencia del nuevo conflicto en la Segunda Guerra Mundial, en la teoría en que sirve para el funcionamiento a partir de los años 50 y en las primeras teorías de la integración, la del funcionalismo de David Murray y en la capacidad del Estado de atender nuevas y complejas fórmulas de las funciones en las técnicas, la cual propone que estas sean funciones a entidades supranacionales especializadas.
Pues desde los inicios de la integración europea se acuerdan manejos institucionales supranacionales de la CECA y de la CEE. La integración surge entonces necesariamente vinculada a una dosis mínima de supranacionalidad, pues supone la conformación de un espacio ampliado, la puesta en conjunto de unos objetivos compartidos, la construcción de un imaginario común. Desde las primeras teorías de integración, como la del neofuncionalismo de los años 50 y 70, se plantea el traslado de lealtades a unos entes supranacionales, la existencia de unos organismos supraestatales con capacidad propia de decisión, donde se pueden resolver comunitariamente desde políticas macroeconómicas y la definición de una política externa común. La supranacionalidad es definida por el jurista italiano Pescatore como una autonomía de poder y de acción al servicio de los intereses y los objetivos comunes a varios estados, estando su fundamento en el reconocimiento por varios estados de la superación de interés puramente nacional y de la fusión de este en el interés de una comunidad humana más amplia. Con la puesta en marcha de los primeros procesos de integración, como el europeo o el andino, y la definición de un marco constitucional en el que figura un tribunal de justicia, se puede considerar que la construcción de la jurisprudencia comunitaria en el derecho de la integración puede ser con las características básicas de que sus normas no son de aplicación directa en los países miembros, sino que son en caso de llegar a chocar con un dispositivo interno, que es lo contrario, donde prima y prevalece las normas comunitarias sobre lo local. En el caso de Mercosur, cuando apenas fue creada en la década de los 90, su estructura era claramente de un marco de cooperación intergubernamental, sin ninguna supranacionalidad en sus decisiones, las cuales estas fueron llevadas al derecho interno de cada país miembro para poder ejercer su debida ejecución. El tercer factor es la inequidad en el reparto especial de los beneficios de la integración, el cual, como se menciona en el texto, es uno de los mayores costos asumidos por la integración latinoamericana y se da en el ámbito social. Ante la falta de medidas y resultados en este campo, al concentrarse demasiado tiempo en lo económico y comercial, con el grave descuido de una variable que es fundamental en nuestro continente, por ser una de las regiones del mundo con mayores problemas de distribución e inequidad del ingreso. Y si se tiene en cuenta que el objetivo central de todo proceso de integración debe ser el de contribuir a alcanzar el bienestar de la población, los procesos de integración de la región no han sabido dar respuestas adecuadas en esta materia, procurando los mecanismos necesarios para una distribución de los beneficios de la integración. El reparto social, teniendo en cuenta los beneficios de la integración, se fundamenta en introducir variables de lo territorial y de lo local, lo cual le va a permitir a los procesos de integración, como el europeo, incorporar a los factores locales y regionales en la distribución de beneficios de la integración mediante una política de cohesión social como eje central del proceso integracionista. Estos elementos conceptuales de lo regional son recogidos por la corriente de la nueva geografía económica, liderada por Paul Krugman, la cual encontrará evidencias sobre la acusación circular acumulativa en los campos del crecimiento urbano, la expansión industrial, la localización del capital humano y su aplicación en las teorías de desarrollo de las regiones. El problema de estas concepciones es que no son aceptadas para algunos de los integrantes de los procesos de integración en la América Latina, pues deben ser desarrolladas en economías de mercado, lo cual tiene actualmente aceptación en varios países que prefieren una mayor y renovada participación del Estado, no solo en la orientación, sino incluso en la posesión de varios medios de producción. Como conclusión de estos encuentros, sigue siendo enorme los retos que deben afrontar institucionalmente y de sostenida la integración en la América Latina, para superar los costos en que ésta está incurriendo por no integrarse adecuada y profundamente. Las acciones por realizar quedan esbozadas,